Hace pocos días, en las páginas del diario El Día, leímos un muy interesante artículo que se titulaba Geopolítica del óxido, cómo hacer para que la provincia de Buenos Aires no se transforme en un museo de fábricas. Este artículo fue escrito por Juana Mondarain, por Matías Remes-Lenikov y por Sebastián Genati. En los tres casos vinculados a la ciudad de La Plata, al municipio de La Plata y también a la fundación del Plata, que tiene pensadores de esta ciudad, y que habla de los desafíos económicos que tiene la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo modelo o de una nueva matriz económica que está emergiendo, que ya está acá. Para hablar de este tema, hoy estamos con Juana Mondarain. Juan, bienvenido, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, lo primero que quería decir es que los fundamentos, digamos, de lo económico de esta propuesta que hicimos son básicamente de Genati y Remes-Lenikov, hijo, y que de alguna manera yo intenté darle una visión política. Pero bueno, sin... obviamente que entendiendo también la implicancia económica. A ver, ¿no? Explícame cómo surge, voy a leer exactamente el título, se puede buscar Sí. en las páginas de eldia.com. El título es Geopolítica del óxido, cómo evitar que Buenos Aires sea un museo de fábricas. ¿Cómo surge este artículo? ¿Cómo surge la necesidad de hablar de esto? Bueno, geopolítica del óxido es porque la Argentina... en Estados Unidos hay toda una zona que son la zona que se desindustrializó, que se llama el Cinturón del Óxido. La zona donde estaba Detroit, digamos, todas las fábricas que la globalización hizo cerrar y que se fueron radicando en otros sectores del mundo, muchas de ellas en China, digamos, ¿no? Con capitales americanos. Sectores que se reconvirtieron como... Y yéndose de Estados Unidos y produciendo en donde tenían mayores ventajas competitivas, que eso fue un producto, digamos, de la globalización. Pero la población de esos lugares... No, la población entró en problemas. Sí, entró en problemas. Es una de las razones por las cuales ganó Trump, digamos, en la primera fue la campaña que hizo en toda esa zona desindustrializada. Y ahí logró el voto más consistente, digamos. Y en la segunda también en esa zona en la que... Pero bueno, inspirado en ese cinturón del óxido estadounidense... Hablamos de geopolítica del óxido porque la Argentina hoy se está modificando muy raudamente económicamente y no queremos que la geopolítica que tengamos tenga una parte que solamente sea la ganadora de ese proceso, sino que también no tengamos, digamos, una oxidación del resto de la Argentina. A ver, cuando vos decís de este cambio tan raudo que está viviendo el país, te estás refiriendo a que la explotación minera, petrolera, energética son las protagonistas que emergen en un nuevo modelo en el que la industria nacional decae y va a seguir decayendo y tiene provincias que tradicionalmente se han ocupado de esto, como la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué quiero decir? Me parece extraordinario a mí este proceso en el cual toda una serie de provincias está desarrollando un potencial que tuvimos y no que desarrollamos durante muchísimo tiempo y por eso padecimos uno de los problemas de la economía argentina de muchos años, que es la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Que al no tener una política y un volumen exportador alto, un país que tiene muchos productos para exportar, tuviéramos un estrangulamiento por falta de divisas, falta de dólares, y eso impidiera el desarrollo de muchas actividades y también impidiera la posibilidad de tener reservas en el Banco Central, es decir, todo lo que hace a una estructura económica ordenada. Bueno, vos lo que estás pensando... Lo que estoy diciendo es, la Argentina hoy tiene
no solo lo que tuvo siempre, que son los productos primarios agropecuarios, que han sido durante toda nuestra historia el fundamento exportador de la Argentina, sino que además está incorporando la minería, que tenemos muchísimos recursos ahí, y que de hecho, para poner un ejemplo, nosotros tenemos la cordillera de un lado Chile, del otro Argentina. Chile exporta, por ejemplo, el cobre, 60.000 millones de dólares al año. Nosotros, entre todos los minerales que exportamos, teniendo tanto cobre como Chile, exportamos 6.000 millones de dólares al año. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca tuvimos un proyecto de sacar esos recursos y para exportarlos, siendo que no solo son de ahora, sino desde hace muchísimos años, y que hoy tienen muchísima demanda externa mayor que la que teníamos hace mucho ahora, tiempo. Juan, además, que también tenemos el desarrollo, digamos, del gas y el petróleo, que se empezó a incrementar a partir de Vaca Muerta, pero que ahí el desarrollo que podemos tener es brutal. Es decir, nosotros, y además tenemos la exportación del conocimiento que hay, que la industria del conocimiento, que cada vez es mayor en la Argentina. Es decir, estamos empezando a darle un cariz exportador que la Argentina necesitaba, pero que por la estructura va a servir en principio, primariamente, para que muchas provincias se desarrollen. De hecho, en 5 o 10 años va a ser impresionante lo que se van a desarrollar muchas de las provincias de Argentina, pero eso no alcanza para que se desarrolle en su contexto toda la Argentina. Esto es una posibilidad que tenemos que ya anticiparnos a ese problema, porque los bonaerenses, porque en la provincia de Buenos Aires precisamente estamos fuera salvo en lo agropecuario, del circuito de donde van a salir la mayor parte de los recursos que la Argentina va a convertir en divisa con la exportación. Ahora, este nuevo esquema económico que estaría acompañado por una decisión política que lo potencie, sí, la minería, el petróleo, sí, la energía, sí. Bien, no deja de ser materias primas. O sea, sí, ¿hasta qué punto eso va a incidir, más allá de, o sea, la buena noticia que sería el aumento de divisas que podamos llegar a tener, a no ser que venga la enfermedad holandesa, que después ya me la vas a explicar, pero sí, lo positivo sería el aumento de divisas. Ahora, la exportación de este tipo de materias primas que seguimos, sí, hablando de materias primas, ¿mejoran la calidad de vida de la población? Bueno, primero genera inversión, segundo genera empleo. Sí. Y además... ¿Genera empleo? Sí, claro que genera empleo. No genera empleo, el empleo que genera la construcción, pero alrededor de todas estas industrias se necesitan caminos, se necesitan servicios, se necesita equipamiento, se necesitan un montón de cosas en las cuales hay que direccionar para generar que eso se convierta en una mayor cadena de valor que abarque a la mayor cantidad de... ¿Y qué pasa con esta idea tradicional de que la industria es la que genera empleo? Bueno, eso era, digamos, totalmente real hace bastante tiempo, pero en el mundo la generación de manufactura cada vez genera menos Producto Bruto Interno y menos empleo. De hecho, ¿qué es lo que hoy genera empleo en el mundo? En muchas partes del mundo, los servicios. Esto es así. No es un problema solamente de la Argentina, es un problema. No es un dato solamente de la Argentina, es un dato mundial. Además, a eso hay que agregarle que hay una modificación de todo el sistema económico internacional que es producto del avance chino, que en muchísimos sectores de la economía es muy difícil competir con los chinos porque por un tema de escala, porque la escala de los chinos, que tienen 1.400 millones, en un país en donde funciona, un país autoritario donde funciona el capitalismo, tiene unas condiciones muchísimo más fáciles para producir que en el resto de los países. Esto es así. Ahora,
¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede desarrollar el empleo? No, se puede desarrollar el empleo teniendo en cuenta siempre que la cadena de valor desarrolla empleo, pero lo que no se puede hacer, creo, es esto. Creer que se puede desarrollar un país o el empleo sobre los sistemas que no son competitivos, que es lo que ha tratado de hacer la Argentina durante mucho tiempo, pagándolo ese subsidio los sectores competitivos. Lo que hay que favorecer es que en los sectores competitivos esa posibilidad de desarrollo permita la recuperación del empleo y de la producción. A ver, ¿Eso se entiende lo que digo? Yo lo que me imagino es que va a haber una docena de provincias que van a reactivar su economía y que en función de esa reactivación van a mejorar las cuentas nacionales, van a terminar con el hecho del problema histórico de falta de divisas que tenemos los argentinos. Sí. Porque además hay que pensar que sin divisa tampoco se puede desarrollar otros sectores de la economía, porque todos los sectores de la economía, en definitiva, necesitan de insumos. Los insumos hay que pagarlos con las divisas. O sea, ¿cuál es el tema? Porque todos te dicen, no, bueno, pero eso no tiene nada que ver con, eso no va a desarrollar los sectores internos. Si no tenemos superávit, digamos, en nuestra... Sí, una balanza comercial sana. No podemos importar porque importar ni bienes de capital, que son los que van a permitir que sectores de la economía que hoy no son competitivos lo sean. Sí, o medicamentos, insumos médicos. Exactamente. O insumos, que es del 100% de la producción que no va a la exportación, el 70% necesita insumos. Okay, la que se hace acá en el país. Lo que yo me empiezo a imaginar con esto que está tan bien explicado en este artículo que le vamos a recomendar a la gente que lo pueda leer, es que provincias como Salta, Jujuy, San Juan, Neuquén empiezan a... Río Negro, Chubut, San Luis... revigorizarse en función de esto. Eso y hasta que también tiene a favor. Tiene a favor de que esas provincias van a generar empleo. Exacto. Y van a impedir uno de los problemas que hemos tenido históricamente desde el virreinato del Río de la Plata. La población. Sí, exactamente. La ida de la población de las provincias al conurbano, que eso es uno de los factores por los cuales el conurbano es un problema para todo, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para toda la Argentina. Desafío. Yo quiero llegar a preguntarte esto. Entonces, yo me imagino que va a empezar a un ritmo muy acelerado, porque creo que 5 años es acá la vuelta, a tener un gran crecimiento todas estas provincias y a generar la migración interna en búsqueda de empleo, con empleos que giren en torno a estas materias primas, a esta producción de materias primas que vos me decís que igualmente generan empleo, que no solamente lo industrializable. Bueno, ahora, ¿en qué situación de atraso, desventaja o inmadurez se encuentra la provincia de Buenos Aires, que sí, tiene un sector agropecuario, pero no tiene minería, industrial, no tiene petróleo, y tiene un sector industrial. Y tiene un sector industrial, pero que está quedando obsoleto frente a esta idea. Exactamente. Bueno, para que no sea obsoleto hay que hacer 3 cosas. La primera es mejorar la infraestructura y la logística, para eso necesitamos una economía sana. Segundo, bajar el sistema impositivo argentino y reemplazarlo por uno que favorezca absolutamente a la producción y que no sea un collar de melones de ancla, mejor dicho, para la producción, como el que tenemos en las provincias y el que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que está basado básicamente en el peor de todos los impuestos, el impuesto que más impide la agregación de valor, que es ingresos brutos, y además poniendo el esfuerzo en sectores que van a tener un horizonte competitivo, porque hay sectores que se van a tener que transformar de manera tal de poder seguir subsistiendo, pero para transformarse, ya lo digo, tiene que mejorar
los costos se mejoran con baja de impuestos, con bienes de capital, es decir, maquinaria que lo haga. Se tienen que transformar, y los sectores que ya no pueden competir por ejemplo, hay toda una cantidad de sectores en la Argentina que no es que no pueden competir con China. Con China no puede competir Alemania. Claro. Digamos, ya por ejemplo, las industrias automotrices, si no se especializan, que es una de las cosas que está intentando la industria automotriz de la Argentina, que creo que está bien, porque, por ejemplo, nosotros ahora hacemos básicamente un tipo de autos, que son las pick-up, digamos, y en eso exportamos. De hecho, Toyota, por ejemplo, que está en la Argentina, está exportando a todo el mundo y cada vez incorpora más lugares para exportar, para otros países para exportar. Sí, pero hay muchos artículos con esta explosión de los importados que, claro, por el valor que tienen, sabemos que fabricarlo en Argentina... Claro, porque China tiene, ya digo, tiene una organización económico y social y una escala que es imposible competir, y además no se puede solucionar esa competencia con lo que se solucionaba en el pasado. Ahora, que era, por ejemplo, con penalidades impositivas para la producción, porque la capacidad de exportación que tiene ese país, que está, digamos, revolucionando todo el comercio mundial, es que con la escala que tienen, ellos con el 1% de ganancia, por así decirlo, pueden exportar, y acá para poder exportar necesitas números infinitamente superiores. Si vos subís los aranceles, igual te pueden exportar. Y te entran en contraoferta, tienen todas las ventajas. Y además el sistema por el cual hoy se transporta la mercadería, digamos, desde que se inventó el contenedor, es más barato traer de China a Argentina que de Salta a Buenos Aires. Es decir, hay todo un cambio mundial, digamos, de la producción, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para diseñar o favorecer un futuro. A ver, el futuro ya llegó. Esto, vos lo estás explicando, es un fenómeno mundial, no afecta solo a la Argentina, a toda la economía de la Argentina la atraviesa. Claro, la Argentina tiene más problemas, más allá de quién está, de lo político, digo. Sí, sí. Estamos ante tres situaciones que convergen. Una Argentina que lleva 70 años con dificultades económicas, digamos, con desorden económico, con una serie de situaciones, con deuda, con inestabilidad, con inflación, etcétera, que esa es una carga que hay que transitarla hasta la orden, digamos. Segundo, la explosión mundial de lo que es el comercio chino. Tercero, estamos adentro de digamos, en un ordenamiento mundial en el cual los acuerdos de libre comercio hacen que determinadas especialidades que se produzcan tienen mucho más desarrollo que otras, porque los acuerdos económicos permiten la exportación, pero también se necesita la importación, porque si no, no es un acuerdo. Bueno, hay toda una serie de circunstancias que necesita de una inteligencia. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, yo digo, lo primero que deberíamos hacer es modificar la estructura impositiva de la Argentina, ir a un nuevo acuerdo fiscal, a un cambio de todo el sistema impositivo, pero sobre todo, te lo digo como bonaerense, porque yo creo que desde el punto de vista impositivo, que es la fisiología de la economía de una sociedad, digamos, es como la sangre que llega a todo que se reordena por todo el sistema y tiene que llegar a todo el sistema, lo que surge, digamos, del sistema impositivo. Estamos en la peor de las situaciones. Tenemos un problema muy grave, que es el sistema de coparticipación nos desfavoreció absolutamente, nos sacaron, para decir, aproximadamente entre 16 y 18 puntos de los que nos corresponde,
Sí. Y eso hace 40 años que, Sí, es histórico. que es histórico, porque hace 40 años que cuando se modificó la Constitución se dijo que había que hacer una ley para volver a plantearlo, y esa ley no se hizo, y yo tengo para mí que no se va a hacer nunca. En eso la provincia de Buenos Aires tiene que darse una política, yo creo, muy exigente para la recuperación de los recursos, y segundo, fiscal. Cambiar el sistema impositivo. Tenemos las provincias argentinas, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, tiene que eliminar ingresos brutos y tiene que reemplazarlo por un impuesto a las ventas que sea como un IVA provincial, digamos, sí, que no solo permita mejorar, y yo creo que lo va a hacer mucho por la cantidad de consumo que hay en la provincia de Buenos Aires, va a mejorar las finanzas de la provincia de Buenos Aires, sino que va a permitir la agregación de valor en los productos, y eso va a sacar la penalización que hay de que sean solo los productos primarios los que tengamos. Entiendo lo regresivo de los ingresos brutos. Ahora, yo quiero ir a algo que está un poco antes de lo que estás diciendo, sí, que tiene que ver con que en este contexto de Argentina, que la industria argentina no puede competir con las importaciones chinas, son inevitables, son sí, una realidad. Sí, porque no puede competir el mundo hoy. No puede competir el mundo. Esto es inevitable, esto ya llegó, sí, pero no le preocupa tanto a Salta como a la provincia de Buenos Aires estas importaciones, porque la provincia de Buenos Aires tiene otro tipo de empresa, otra matriz. Tiene el problema una matriz yo te industrial. Lo resumo en una Pero a lo que voy, permíteme hacerte esta pregunta. A lo que voy es a que entiendo lo de la modificación del esquema fiscal y de la coparticipación que necesita la provincia de Buenos Aires. Pero para poder cobrar impuestos hay que cobrárselos a alguien que genere recursos. Mi preocupación es anterior. ¿Qué vamos a hacer los bonaerenses frente a este nuevo escenario? Que no es el salteño, por ejemplo, ni el sanjuanino, que ven en esto una oportunidad. Nosotros vemos una situación de estrés o de sentirnos desfavorables. Bueno, hay que reorientar la provincia de Buenos Aires hacia una producción que tenga que ver más con el perfil exportador. ¿Cómo? Bueno, para eso están los empresarios. ¿Qué pasa con la planta de GNL que se intentó hacer a través del RIGI? A ver, contame. Es que ahí esto. vamos a la madre Bahía Blanca, del sí, claro. Bahía Blanca, el GNL, etcétera. El GNL, acá en la provincia de Buenos Aires, debería haber sido defendido por todos los sectores políticos, por todos los sectores empresarios. Esas cosas no suceden. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires parece que a lo único que se dedica a discutir lo nacional, pero no hace lo que hace el resto de las provincias en la Argentina, que es defender el territorio propio y los recursos de su territorio. Las discusiones en la provincia de Buenos Aires son discusiones políticas, pero no hay un acuerdo mínimo de los sectores políticos y los sectores empresarios, etcétera, para defender las posibilidades de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son? Y la provincia de Buenos Aires tiene, por ejemplo, por primera vez escucho hace poquito que sectores que vienen de donde vengo yo, del peronismo, están diciendo que hay que terminar con las retenciones al campo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, lo he escuchado así subrepticiamente. Todas las provincias, sean peronistas, sean radicales, sean lo que sean, han estado en contra de las retenciones porque les implica para ellos o las retenciones agropecuarias o las retenciones de otros cultivos, porque les implica un impedimento para el desarrollo de esas no solo de esas producciones, sino de la producción industrial de esas mismas producciones. Por ejemplo, los cordobeses se manifiestan en contra de las retenciones al trigo o a la soja o a lo que fuere, sino al maní, y van logrando eso. En la provincia de Buenos Aires, digamos... Y no se traen inversiones. Exactamente. Y aparte, eso, por supuesto que los chacareros lo dicen, lo hacen y pelean contra eso. Pero la política no. Entonces, necesitamos
defendernos como provincia, porque vamos a ser los que menos posibilidades de desarrollo tienen con estos drivers que ahora tienen otras provincias. Por ejemplo, antes nos sacaron, para ver cómo tenemos que cambiar la mentalidad, nos sacaron punto de la coparticipación porque decía que esa era la única manera de que empiecen a desarrollarse provincias que vivían en el subdesarrollo total. Entonces, ¿a quién le sacaban? A la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, ahora va a pasar a la inversa. Va a pasar a la inversa. Va a pasar que todas estas provincias van a ser superhabitarias, van a necesitar empleo, van a necesitar servicios, van a necesitar esto, van a necesitar lo otro, y nosotros les seguimos financiando la coparticipación a ellos. Ahora te pregunto, en este cambio rápido que tenemos que hacer de matriz, de mentalidad, de matriz, de empleos, el empleo tendrá que ver más con los servicios que con lo industrial. O con otro tipo de industria, por ejemplo, qué sé yo, para decir Italia. En Italia, ¿qué es lo que han hecho y han desarrollado ante el tema de que desde China tienen en su producción textil? Bueno, desarrollan producción textil de diseño para un segmento social distinto al del más básico, por así decirlo. Bueno, claro, generan otros targets de consumo. Bueno, hay que pensar esas cosas. Ahora, ¿alguien está pensando en este cambio de matriz, en el tema de la educación? Porque la educación también se pone en cuestión frente a los cambios. Sí, la educación obviamente que nosotros tenemos un atraso porque educamos para el pasado, no para el futuro. Pero eso no es solo un problema de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay cuestiones que en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país también, pero más en la provincia de Buenos Aires, tiene muchísimas dificultades. Yo creo que la forma de desarrollar es aprovechar un elemento que para algunos es negativo, pero yo creo que se puede ser usado, que es la informática y la inteligencia artificial, asociarse a eso para la educación, para el desarrollo de aptitudes, de conocimiento, para la salud. Nuevos oficios. Para nuevos oficios. Es decir, lo que yo digo es lo siguiente, tanto en la economía, en la producción, en lo industrial, hay que apostar a asociarse al futuro. Hay una frase que, si me permitís leer, yo me la apunté porque de tu artículo porque me pareció que sintetizaba muy bien toda esta cuestión que planteás, que dice que el riesgo no es el cambio del modelo. No. Sino que el riesgo es llegar tarde. Bueno. Entiendo lo que estás diciendo, que vos no es que estás defendiendo este cambio de modelo. Este cambio de modelo es una realidad. Llegó, exacto, lo estás describiendo. Ya está. Esto ya está. Bueno, asociémonos a los aspectos más positivos que permitan nuestro desarrollo. No reactivamente. Digamos, enfrentarse a esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es como que digamos, no podemos enfrentarnos al desarrollo de la inteligencia artificial porque ¿desde dónde nos vamos a enfrentar? ¿Y cómo? No, volver para el pasado, para el atraso, no. Aparte, nosotros venimos de una situación de atraso muy importante desde por lo menos el año 75 del siglo pasado hasta adelante. Pero sí mencionaste, apuntaste, mejor dicho, contra la clase política bonaerense, ya para ir cerrando, sobre que no defiende los propios intereses de la provincia. Hablaste de toda la clase política, mencionaste al RIGI, algunas oportunidades que perdimos como las del GNL en Bahía Blanca. Sí. Lo que te quiero preguntar es esto que estás viendo, esto que estás planteando, ¿está en la agenda del gobernador Kicillof? ¿Vos lo ves? ¿Ves que hay medidas o ideas o tirar líneas hacia estos sentidos? Bueno, yo no me referiría solamente a Kicillof, yo me refiero a todo porque el problema de la provincia de Buenos Aires
que insisto, yo creo que es el gran tema para los bonaerenses, plantearlo así, es que el sistema político, empresarial, etcétera, está más supeditado a cómo resolver desde la nación sus problemas que desde la provincia. Y no tiene agenda provincial. Digamos, no tiene agenda provincial. O sea, está a los vaivenes de la política nacional que tiene relevancia sobre lo que pasa en la provincia, por supuesto. Como tiene relevancia sobre lo que pasa en la provincia, la política internacional. Pero no tiene una agenda para solucionar los problemas puntuales que tenemos nosotros y cómo. Es decir, no define un cambio impositivo, no define una defensa de los intereses económicos, no defiende de los intereses regionales. Es decir, no hay una cultura de frente provincial bonaerense, por diversas razones, que algunas son históricas, que permita hacer lo que hace el resto de las provincias, que le está empezando a funcionar muy bien, que es poner sobre todas las cosas en defensa del interés provincial. ¿Qué pasa con los intendentes, que son los que están más cercanos de la realidad, más cercanos a la realidad de la calle, a la Yo creo vida que son cotidiana? los únicos que tienen claro que la defensa de sus intereses territoriales, la suma de la defensa, puede defender a la provincia de Buenos Aires. Por eso, ¿Julio Alac los consulta sobre esto? Sí, ¿Los Julio escucha? Alac, mejor dicho. ¿Han hablado de este tema? Sí, sí. Bueno, yo además de que políticamente tenemos un diálogo permanente, pero todo lo que tiene que ver con la economía provincial, lo que tiene que ver con la seguridad provincial, con la educación, etcétera, es material que le vamos acercando y que por supuesto él tiene ideas sobre eso. Pero en este caso particular de la economía de la provincia, que sí, es este claro, Tetris claro, tan complejo. Sí, sí. Acá tenemos suerte porque tenemos una camada de economistas, vamos a decir Remelénico, Padre, Sarguín, etcétera, que han conocido y conocen la política provincial, la economía provincial, y que también los podemos consultar y aparte escriben, en el caso de Reme, etcétera, que tienen un claro conocimiento, así como los cordobeses tienen la Fundación Mediterránea, es decir, de la defensa de los intereses de la provincia. En esto se tiene que imbuir la política. No puede ser solamente que la política de la provincia de Buenos Aires discuta los posicionamientos nacionales y no tenga una agenda y no tenga una discusión de cómo resolver nuestros problemas. Y una legislatura más dinámica, con más ideas y más sesiones, ¿no? Exacto, no solo eso. Bueno, ahora tienen una sesión cada muerte de obispo. A mí me produce, la verdad, yo que he pasado por ahí, para mí es un lamento ver eso. Porque con esta estructura fiscal que vos decís que hay que modificar, bueno, si no nos sentamos de una vez. Que me acuerde yo, no hay nada que tenga que ver con la estructura fiscal de la provincia de Buenos Aires y la relación de la estructura fiscal de la provincia de Buenos Aires con la nación que se haya discutido en la legislatura provincial. No ha madurado la provincia de Buenos Aires en su relación con la nación, ¿no? Ha quedado siempre como nosotros, dependiente. a ver, la provincia de Buenos Aires ya no puede ser el asiento, el campo de batalla donde se diriman las cuestiones nacionales, porque ese campo de batalla después queda con heridos y muertos por todos lados, que cada uno los recoge y los retira, pero lo único que queda roto es la provincia de Buenos Aires. Juana Mondarain, un placer, gracias por venir. Bueno.